Bien, comenzamos con la grabación de la clase número 6. ¿Es 6 o 5? A ver. Clase número 6. Bien. Hoy vamos a aprender a utilizar Word. Bien. Vamos a tener una serie de clases donde vamos a aprender a utilizar Word, Excel y PowerPoint. Bien. En las dos primeras clases vamos a ver Word. Hoy vamos a ver una introducción a Word y la edición básica de datos. Y después en la próxima clase vamos a ir viendo algunas herramientas específicas. Bien. Bueno, repasemos lo que vamos viendo en el curso, ¿bien? Comenzamos el curso viendo, bueno, una introducción a computación, qué es hardware, qué es software, esos son como un par de conceptos básicos que nos iban a ubicar para entender algunos conceptos a lo largo del curso. Y después vimos, ¿cómo está Wendy? Después empezamos a ver el explorador de archivos, ¿bien? Fue el primer programa que vimos. ¿Cuál era la función del explorador? Bueno, nos permitía organizar archivos, documentos, bien, información. Nos permitía almacenar, ordenarlo y poder volver a acceder a esa información. Bien, eso era, recuerden, un programa. Después vimos que existen dos entornos, los más comunes son Microsoft y Google, y esos entornos tienen una serie de herramientas que están muy coordinadas entre sí. ¿Bien? Yo les decía, por ejemplo, para la misma tarea, por ejemplo, Microsoft tiene el explorador de archivos, en cambio Google tiene un programa que se llama Google Files. ¿Bien? Archivos sería de Google. Eh, por ejemplo, para navegar por Internet, Microsoft tiene Edge, que es el navegador, y Google tiene Google Chrome. ¿Bien? Y así vimos que para todas las herramientas vamos a tener una opción de cada uno de los entornos. ¿Bien? Después empezamos a ver dos programas que se utilizan mucho, que son el navegador, que vimos Google Chrome, y una aplicación para mandar mails, ¿bien? Que vimos Gmail y Outlook. ¿Bien? Recuerden la diferencia de que hay programas que se llaman programas en sí, que son los que se instalan en la computadora, y otros que son sitios web a los que nosotros accedemos a través del navegador. ¿Bien? Nosotros accedemos a Gmail a través del navegador, en cambio a Outlook los solemos utilizar instalado en la computadora. ¿Bien? ¿Cómo está, Graciela? Bien, estamos repasando. Entonces vimos esos programas que tienen cada uno una función. En el caso del navegador es navegar por Internet. En el caso del correo electrónico es poder enviar y recibir y administrar los correos electrónicos. ¿Bien? Eso es lo que vamos viendo hasta ahora. Bueno, en estas clases vamos a empezar a ver Word, Excel y PowerPoint, que son los programas que más se utilizan para generar información, para generar generalmente cuando trabajan con archivos en la computadora van a trabajar frecuentemente con esos tres programas. ¿Bien? Depende también el tipo de tarea que ustedes hagan, eso depende mucho, pero por ejemplo, si trabajan con información de textos, con informes, con cartas, no cartas, digamos, las de antes, sino con el modelo de cartas, van a trabajar mucho con Word. Y si trabajan con números, con planillas, con cálculo, van a trabajar mucho con Excel. Y si trabajan, por ejemplo, con cursos o con presentaciones, van a trabajar con PowerPoint. ¿Bien? Las otras herramientas eran como más globales. Generalmente en cualquier trabajo en el que ustedes estén, van a utilizar el explorador, Outlook y el navegador de Internet. ¿Bien? Bueno, arranquemos con Microsoft Word. Bueno, ya les di una pista. Word es un programa de Microsoft. Bien. ¿Quedó alguna duda de lo que venimos viendo? Ahí vi tu consulta, Graciela, que me enviaste. Sí, por Para, favor. bien, si vos tenés los archivos, Graciela me preguntaba cómo puede enviar archivos en un mail que ella los envió por WhatsApp. Ese sería el caso. Bueno, Sí. cuando vos envías o recibís archivos por WhatsApp, quedan archivados en el celular, ¿bien? Y para acceder a esos archivos vas a usar un programa que es parecido al explorador, ¿bien? ¿Viste que vimos el explorador de archivos de Microsoft? Bueno, en el celular busca una aplicación que se llama Google Files, ¿bien? Esa aplicación es la más fácil para trabajar archivos. Si no la tenés, la descargas y ahí podés buscar en una carpeta que se va a llamar WhatsApp. Ahí vas a tener todos los archivos que enviaste o recibiste, ¿bien?
y ahí buscas, ya sean fotos o archivos de texto o PDFs, los seleccionás a todos los archivos y pones compartir por mail. ¿Bien? Cuando vos pones compartir por mail, automáticamente te va a generar un mail donde van a estar todos los archivos adjuntos. ¿Bien? Si lo tenés en la computadora, los archivos es más fácil. Si lo tenés en el celular, es un poquito más complicado el tema de buscar archivos. ¿Bien? Pero intenta hacerlo así y los chicos de Fluxus me dijeron ahí que te pueden ayudar cualquiera, si necesitas. ¿Bien? Perfecto, perfecto, Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, comencemos con Word. Bien, ¿qué es Word? Word, el término significa palabra en inglés. ¿Bien? Word es el programa que es de Microsoft y tiene la función de editor de texto. ¿Bien? Con Word vamos a poder crear archivos del estilo de informes, bien, en una hoja, y ahí vamos a poder generar nuevos archivos, editar archivos que ya están, archivos de Word, y los vamos a poder guardar como Word o como PDF, ¿bien? Bueno, algunos ejemplos. Lo que más se utiliza es para informes, contratos, notas. Se puede hacer currículum, eso también se suele utilizar mucho. Mucha gente que no trabaja con Word, capaz que la única tarea que lo necesita es para armar un currículum. Hay otras opciones hoy en día, por ejemplo, Canva está bastante bueno también para hacer currículum, que es otro programita, pero se sigue utilizando mucho Word para ese tipo de tareas. Bien, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para hacer informes. Nosotros presentamos informes generados en Word y también, por ejemplo, cuando tenemos que hacer, qué sé yo, acta de sociedades, contrato constitutivo de sociedades o todo ese tipo de cuestiones societarias, se los hace en Word. ¿Bien? Bueno, es una de las herramientas más utilizadas en trabajo administrativo. Por lo general, en cualquier trabajo algo van a utilizar de Word, ¿bien? Aunque no sea la herramienta principal, se suele utilizar. Y ahí les menciono, así como veíamos que Microsoft tiene Word, bueno, Google tiene otra herramienta muy parecida que se llama Documentos, ¿bien? Documentos de Google. Bien. La tarea es la misma, sirve para hacer editor de texto, pero con la diferencia de que Word se suele utilizar la versión instalada en la computadora, en cambio Documentos se lo suele utilizar más a través del navegador. De la misma manera en que veíamos que Gmail accedíamos desde Google Chrome, desde el navegador, bueno, de la misma manera vamos a acceder a documentos de Google. Bien, si ustedes trabajan en una empresa donde utilizan mucho todas las herramientas de Google, bueno, probablemente utilicen documentos de Google. Bien, pero recuerden, lo mismo que vimos en la clase anterior, las herramientas, digamos, las cuestiones de fondo de lo que hacen los dos programas son las mismas. Bien, en los dos vamos a poder poner, qué sé yo, de letras, distintos colores, vamos a poder configurar el tamaño de página, todo lo que podemos hacer en Word lo vamos a poder hacer en documentos, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer es practicar en documentos y si ustedes utilizan Word, perdón, vamos a practicar en Word y si ustedes utilizan la aplicación documentos, intenten hacer lo mismo, generalmente va a tener el mismo nombre, va a ser muy similar todo, y cualquier consulta me avisan y vemos específicamente en documentos. ¿Bien? Pero nos vamos a enfocar en Word, en el de Microsoft. Bien. En la clase del explorador dijimos que hay distintos tipos de archivos. ¿Bien? Podían ser imágenes, podían ser hojas de cálculo, podrían ser audios. ¿Bien? Cada tipo de archivo nos va a determinar con qué programa lo podemos trabajar. En el caso de Word, vamos a trabajar con documentos, así se llaman, ¿bien? Bien. Si recuerdan las extensiones, la extensión de ese tipo de archivo es .docx, ¿bien? Ahí está escrito. Esa es la extensión de los archivos de Word. Bien, y estos documentos, estos archivos también los podemos guardar en la computadora o en la nube. Recuerden la clase que vimos del explorador. Bueno, ahora vamos a ver cómo guardar un archivo. Y los documentos pueden abrirse, editarse y guardarse nuevamente. Bueno, ya vamos a ir viendo todo lo que podemos hacer en Word. Bueno, vamos a lo básico. ¿Cómo abrir Word? Si no lo tienen instalado a Word, pueden entrar a través del navegador a la versión online de Word, ¿bien? Pero yo calculo que todos la tienen instalado. Si alguno no lo tiene instalado, después de la clase vemos cómo hacer una instalación, ¿bien? Eh,
no recuerdo si les mencioné, todas las herramientas de Microsoft vienen en lo que se llama Microsoft 365, ¿bien? Eso es lo que antes se conocía como el Pack Office, no sé si les suena. Ya no se llama Pack Office, ya han cambiado la forma de trabajarlo y ahora es como una suscripción. Ahora se paga todos los meses o todos los años, un pago que es bastante económico, son 45.000 pesos por año y se puede compartir la cuenta para el grupo familiar con 6 personas, ¿bien? O sea, entre 6 personas pagan por año 45.000 pesos, creo que estaba la última vez que lo vi, ¿bien? Esa es la alternativa que yo les recomiendo si no tienen Word, si no tienen Excel, ¿bien? Eh, bueno, vamos a ver, si alguno no lo tiene a Word, me avisa después y vemos cómo hacer la instalación. Bien, ¿cómo abrimos Word? Tenemos varias opciones. La primera es desde el menú Inicio. Recuerden que aquí teníamos el botoncito de Inicio. Yo toco aquí y me abre un listado de aplicaciones. Bien, generalmente lo voy a tener ahí a mano a Word. También puedo ir al botón de buscar y escribir Word y me va a buscar la aplicación. Vean que ahí dice abajo aplicación. Bien, otra forma es con el icono que está en el escritorio, vean si lo tienen al icono de Word en el escritorio, hacen doble clic y se abre. ¿Bien? Y hay otra forma que es abriendo directamente un archivo de Word. Por ejemplo, bueno, ya creo un archivo y después vemos cómo lo podemos abrir y se abre automáticamente Word. Bueno, vamos a abrir desde aquí, desde el escritorio, doble clic, se está abriendo, ven que dice Microsoft 365, eso quiere decir que es parte de la suscripción. Bien, yo esto voy a cambiar, vamos a ver si, voy a poner mi cuenta personal. Ahí estamos, bien. Bueno, ¿qué podemos hacer en Word? Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Aquí tengo el acceso directo que me dice nueva documento en blanco. Eso es lo recomendado porque me va a abrir una hoja en blanco, ¿bien? Como si tuviera una hoja 4 física, bueno, lo mismo voy a tener en Word. Si voy aquí a nuevo, también tengo las mismas opciones. Y hay varias plantillas que están buenas. Por ejemplo, si quieren hacer un currículum, pueden buscar aquí currículum y carta de presentación y ahí tienen un par de opciones que ya vienen armadas. ¿Bien? Eso es como ya para una tarea específica, para no tener que hacer todo el diseño y todo, ellos directamente van a entrar y van a editar. ¿Bien? Pero nosotros lo que vamos a hacer es abrir un documento nuevo y seleccionamos. Bien, esta es la pantalla de Word. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué partes tenemos en Word. Bueno, ya vamos a volver a esto de guardar un archivo. Quiero que primero veamos esto, las partes de Word. Bien, lo primero que vamos a tener arriba es los botones de acceso rápido. Bien, si ustedes van a la parte de, uy, no, este es PowerPoint, son muy parecidos, Word y PowerPoint, digamos la estructura de arriba. Aquí arriba vamos a tener los botones de acceso rápido. Bien, aquí el botón que vamos a utilizar mucho es el botón de guardar y el botón de deshacer. Ya vamos a ver cómo funciona. Después tenemos el nombre del documento. Vean que aquí cuando lo abro el documento me dice documento 1, ¿bien? Ese documento todavía no tiene nombre. Yo lo tengo que guardar para poder ponerle un nombre al archivo, ¿bien? Ya lo vamos a hacer. Después abajo van a tener un listado con los nombres de las pestañas de Word. Dice inicio, insertar, dibujar. Todas esas son pestañas, ¿bien? Y debajo de las pestañas tenemos lo que se llama cinta de opciones. ¿Qué es lo que hace Word? Word tiene muchas herramientas que las va dejando en botones para que nosotros vamos tocando y vamos utilizando las distintas herramientas y las agrupa, ¿bien? De acuerdo a el tipo de tarea. Por ejemplo, en la pestaña de inicio tenemos herramientas para dar formato al texto, ¿bien? En la pestaña de insertar vamos a poder insertar imágenes, objetos en Word, ¿bien? Cada pestaña agrupa una serie de herramientas. Ya vamos a ver cuáles son esas pestañas. Bien, después esto, que sería lo que está, la hoja, digamos, es lo que es el documento en sí. Bien, lo que nosotros vamos a editar. Hagan de cuenta que esto es una hoja en blanco. Abajo tenemos la barra de estado, que aquí nos da un poco de información del archivo, por ejemplo, cuántas palabras tiene, en qué idioma está, y si se traba el archivo, ahí abajo va a decir que está trabado. Bien. Esperemos que no pase. Eso suele pasar más en Excel que en Word.
Y aquí en la última sección tenemos opciones de vista. Y ahí vamos a poder configurar el zoom sobre todo para acercar o alejarnos de la hoja y modos de lectura, para que es solamente para leer. ¿Bien? Bueno, volvamos a este paso anterior que quedaron mal ordenadas las diapositivas. Debería ir primero, ahora debería ir cómo guardar un documento. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien nunca utilizó Word? Cambio la pregunta. ¿Alguien utilizó Word? Creo que lo único que utilicé fue Word. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar. Yo creo que Word es la más sencilla como de entender cómo funciona, porque es muy, muy la lógica de papel y lápiz. Entonces vamos a aprender cómo funciona Word y eso mismo ya nos va a servir para entender cómo funciona Excel. ¿Por qué? Porque cuando veamos cómo guardar un archivo de Word, bueno, en Excel es exactamente igual. Cuando veamos formatos en Word, bueno, en Excel es muy parecido. ¿Bien? Entonces, veamos Word desde lo básico y después vamos a reutilizar esos conceptos cuando veamos Excel y PowerPoint. ¿Bien? Bueno, les comparto pantalla. Bien. Bueno, entonces yo acabo de abrir un documento de Word. ¿Bien? Me dice documento 1. ¿Qué quiere decir? Ese es el nombre que le pone a los archivos por defecto. Si yo abro otro, me va a decir documento 2. Pero si yo cierro este archivo, no queda guardado en ningún lugar. ¿Bien? O si yo hago una edición, por ejemplo, yo pongo hola y cierro este archivo, me dice si quiero guardarlo al archivo. ¿Bien? Me pregunta. Guardar los cambios y ahí me da la opción para que lo guarde. ¿Bien? Bueno, entonces, antes de empezar a trabajar, yo les recomiendo que lo guarden al archivo. ¿Por qué? Porque si se cierra de golpe Word, por ejemplo, se corta la luz y ustedes tienen una computadora de escritorio, bueno, se cierra Word y no queda nada guardado. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir Word y guardarlo al archivo. ¿Bien? Y cuando lo guardemos, tenemos que poner tres cosas, que es lo que dice la diapositiva. Le tenemos que dar un nombre, una ubicación al archivo y el tipo de documento. Bien, ya dijimos que el tipo de documento viene por defecto, ese que dice docs. Bien, ese es el archivo de Word que es editable. También lo podemos guardar como PDF. Bien, esa es otra opción. Ya les voy a mostrar cómo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para guardar el archivo es, la primera vez que lo vamos a guardar, vamos a ir a Archivo, Guardar como. Bien, esto lo vamos a hacer la primera vez que lo guardemos. ¿Por qué? Porque todavía no tiene nombre, no tiene nada. Entonces, si yo pongo guardar, me va a decir, bueno, está bien, lo guardo, pero ¿qué nombre le pongo? No va a saber Excel qué hacer. Entonces, guardar como nos va a permitir que le pongamos el nombre, bien, acá dice, escribe aquí el nombre del archivo. El tipo de documento, aquí por defecto viene documento de Word, Docs, eso es lo que yo les decía, pero también podrían elegir, por ejemplo, PDF, y ya se va a guardar directamente como un PDF que va a ser un archivo no editable. Bien, bueno, entonces lo vamos a dejar de momento ahí con la versión de Word, le vamos a poner un nombre, archivo de ejemplo, no, me arrepentí. Aquí, esta ventana me permite que yo le ponga nombre, documento y que ponga dónde lo voy a guardar. ¿Bien? Pero no me gusta mucho esta parte porque es como que me dice algunas carpetas, pero no sé, no están todas las opciones. Entonces yo les recomiendo que directamente vayan a examinar. ¿Bien? Este botoncito de examinar lo que va a hacer es abrir el explorador de archivos y ya estamos en terreno conocido, ya sabemos utilizar este programa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es buscar la carpeta donde quiero guardarlo, por ejemplo, en documentos, puedo crear ahí una carpeta para guardar el archivo, o en descargas, o en el escritorio, que es lo que voy a hacer yo ahora. ¿Bien? Entonces, yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner un nombre. Ven que siguen estando las mismas opciones. Nombre del archivo, tipo de documento y dónde lo voy a guardar. Pero la ubicación la voy a elegir con el explorador de archivo, que es más fácil. ¿Bien? Entonces, aquí lo voy a llamar como archivo de ejemplo. ¿Bien? Y lo dejo como documento de Word. Miren, lo estoy guardando en el escritorio. Pongo guardar. Perfecto. Aquí arriba me está diciendo de que puedo hacer una copia de seguridad.
Ahí lo que me dice Word es que yo lo puedo guardar en OneDrive, entonces ya queda en la nube. ¿Bien? Si no tienen cuenta de Microsoft, creen una. Y si, o sea, ahí cuando crean la cuenta ya tienen disponible para guardar en OneDrive. Y si no quieren guardarlo en OneDrive, solamente en la computadora, lo cierro. ¿Bien? Aquí, miren, dice guardado en este PC. ¿Qué significa? Que lo guardé en mi computadora. Si yo me voy a otra computadora y quiero abrir este archivo, no voy a poder. ¿Bien? En cambio, si lo guardo en OneDrive, puedo ir con otra computadora, entrar a mi cuenta de Hotmail y ahí voy a volver a abrir el archivo. ¿Bien? Esa es la diferencia entre guardar en la computadora o guardar en la nube. Pero de momento trabajemos guardando en la computadora. Bien. Hay un botoncito que es el auto guardado. Eso está muy bueno, que es que se guarda automáticamente el archivo, pero solo está disponible cuando lo guardan el archivo en la nube. Si lo guardan en la PC no les va a permitir. ¿Bien? Bueno, recapitulemos. Abrí Word, fui a Archivo, Guardar como, y fui directamente a Examinar. Y aquí puse el nombre del archivo, el tipo de archivo, que lo dejamos ahí por defecto, y la ubicación. Que la ubicación la eligen de acuerdo a lo que ya vimos con el explorador de archivos. ¿Bien? Eso es lo que acabamos de hacer. Bien. Yo ahora voy a cerrar este programa y ya no me dice desea guardar los cambios. ¿Por qué? Porque está guardado. Y vemos que aquí está el archivito que dice archivo de ejemplo. ¿Bien? Entonces, la otra forma de abrir Word es haciendo doble clic sobre un archivo de Word y directamente se abre el archivo con el que acabamos de seleccionar. ¿Bien? Ahí volví a abrir el archivo de ejemplo donde puse hola. ¿Vamos bien? Bien, entonces aquí en la diapositiva dice lo que acabamos de hacer. Guardar un documento permite conservar el archivo para volver a acceder después y continuar editándolo. Y cuando lo guardamos tenemos que poner nombre de archivo, ubicación y el tipo de archivo. Ya saben, el tipo de archivo por defecto documento de Word. Esto rapidito. Bien. Vamos a ver las pestañas que tiene Word. Bien, yo le voy a ir diciendo un poco de qué es lo que se puede hacer en cada una de estas pestañas. ¿Ok? Bien. La primera pestaña es la pestaña que dice archivo. Si yo voy a la pestaña de archivo, ahí voy a tener las opciones que acabamos de ver, que son para abrir, para guardar para crear un nuevo documento de Word. ¿Bien? Entonces, las opciones que más se utilizan son nuevo, para crear una nueva hoja, abrir, para abrir un archivo que accedimos antes. Esto lo que hace es directamente abrir el explorador de archivos, ponemos examinar, y ahí podemos buscar un programa para abrirlo, perdón, un archivo para abrirlo, y estas dos opciones, guardar y guardar como. Eso se utilizan mucho. Guardar como siempre se utiliza la primera vez que lo guardan, ¿bien? Y después, cuando hagan una edición y quieran volver a guardar, se utiliza este botón que dice guardar. Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una modificación. Voy a poner texto de ejemplo, ¿bien? Si yo ahora cierro el archivo, me va a decir, me va a volver a preguntar si quiero guardar los cambios. ¿Por qué? Porque lo último que yo guardé era el primer renglón que decía hola. ¿Bien? Entonces, si yo quiero guardar la segunda edición, texto de ejemplo, tengo que guardarlo yo. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a archivo, guardar. Pero toma mucho tiempo, así que vamos a utilizar directamente este botoncito de arriba que dice guardar. ¿Bien? Y si se animan, hay un atajo que ahí dice Control G. Si yo mantengo presionada la tecla Control y toco G, ahí se guardó el archivo. ¿Bien? Si trabajan mucho con Word o mucho con Excel y no tienen este autoguardado, incorporen ese Control G. Todo el tiempo hay que ir guardando. Entonces, yo cuando trabajo mucho con Excel, hago un par de ediciones, Control G. Hago un par de ediciones, Control G. Todo el tiempo voy guardando para que si se cierra el archivo, no se pierdan los cambios. ¿Bien? Lo ideal es que tengan guardado en la nube con el autoguardado. Pero si no lo tienen, todo el tiempo Control G para no perder la información. Bien. Entonces, yo presioné Control G, ahora me dice ahí que está guardado, y si yo lo cierro ya no me pregunta nada, y cuando lo vuelvo a abrir al archivo,
ahí está la segunda edición. ¿Bien? Bueno, entonces ya vimos cómo abrir Word, cómo guardar el archivo por primera vez y cómo lo vamos a ir guardando constantemente mientras trabajemos. ¿Bien? Con este botoncito o con el atajo Control G. Si se olvidan un atajo, miren ahí cuando ustedes se paran arriba del botón, no sé si llegan a ver, pero dice, entre paréntesis, dice Control más G. Ese es el atajo. Bien. Bien, vamos a ver las pestañas. Tenemos pestaña de inicio. Aquí vamos a tener sobre todo la configuración de fuentes, ¿bien? Perdón, sería como esto se llama formatos, ¿bien? Los formatos que vamos a configurar son de fuente, ya sea tipo de letra, color, bueno, ya vamos a ver en esta clase esas opciones, y tenemos opciones de alineación, cómo vamos a ir acomodando los distintos renglones, si agregamos espacios, si quitamos, ¿bien? Esta parte lo vamos a ver en la segunda clase, en la próxima clase. Bien. Aquí entonces tenemos la edición básica del texto. Y estos botones también lo vamos a ver en la próxima clase, que es para copiar y pegar la información. Eso también se utiliza mucho. En la pestaña de insertar, vamos a tener para insertar distintos objetos que tiene Word. Lo más utilizado es insertar imágenes, ¿bien? Que aquí podemos insertar una imagen que esté en la computadora o una imagen que descarguemos de internet. Y tenemos muchas opciones, podemos insertar formas, le podemos poner colores, textos, ¿bien? Tiene varias opciones, pero lo que más se utiliza es insertar imágenes. Bien, pestaña de dibujar, esto es nuevo, no debe estar en todas las computadoras, no se utiliza mucho, esto es más para computadoras táctiles. Pestaña de diseño, aquí vamos a configurar los colores que va a utilizar el archivo, ¿bien? Por ejemplo, nosotros podemos hacer que todo el archivo tenga letras rojas y verdes, ¿bien? O que todo el archivo tenga letras azul y verde, ¿bien? Entonces eso lo vamos a ir configurando desde colores, ¿bien? Tenemos varias paletas de colores. Pestaña de disposición, esto sí se utiliza mucho. Aquí volvemos a tener opciones para administrar los espacios, las sangrías, y tenemos opciones para configurar el tamaño de la hoja, que eso es muy importante cuando trabajamos en Word y vamos a imprimir los archivos. ¿Bien? Podemos configurar el tamaño de la hoja, la orientación, los márgenes, esto vamos a ver en la próxima clase. Referencias, bueno, esto es un poco más complejo, esto se utiliza en archivos grandes, que por ejemplo para generar un índice se suele utilizar esta sección de referencias, ¿bien? Es muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene archivos de muchas hojas y tiene títulos y subtítulos, bueno, las va marcando como referencia y después el índice se hace automático, ¿bien? Correspondencia, esto también es nuevo, no se utiliza mucho. Revisar, acá tenemos herramientas que se utilizan para hacer una revisión final del archivo. Bien, por ejemplo, controlar la ortografía, bueno, tenemos un editor que es con ayuda de IA, podemos ponerle contraseña al archivo. Hay algo interesante también, que también es avanzado, pero les menciono, que es el el historial de cambios, control de cambios. Bien, que esa herramienta les permite, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo, dicen, bueno, esta es la versión definitiva, hasta tal fecha, pero vamos a hacer una segunda revisión, entonces pueden ir viendo qué cambios se fueron haciendo sobre la última versión, ¿bien? Como para ir controlando bien en detalle qué va cambiando de un archivo. Eso, por ejemplo, cuando una empresa documenta los procesos, está bueno porque, qué sé yo, cambian dos palabritas y son importantes, entonces uno puede ver bien las modificaciones. Bien, todo esto es para la edición final del archivo. Opciones de vista, esto lo que permite hacer es configurar cómo vamos a ver el archivo mientras estamos trabajando. Por ejemplo, ponerle zoom, poner el tamaño de impresión más grande, tenemos una opción para dividir la pantalla en dos, para ver, por ejemplo, si son archivos con muchas páginas y necesito ver la página 1 y la página 26, en vez de estar subiendo y bajando, puedo dividir el archivo o abrirlo en dos ventanas para poder ir rápido de una parte a la otra. ¿Bien? Bueno, esas son las pestañas de Word. ¿Cuáles son las que más vamos a utilizar? Pestaña de inicio, sobre todo esta sección de aquí, ¿bien? Sección de portapapeles, fuente y párrafo, eso es lo que más se utiliza. Pestaña de insertar solamente para imágenes.
pestaña de disposición para configurar el tamaño de página, y en la pestaña y en la pestaña de referencia, las opciones para control de ortografía, pero ya vamos a ver que eso lo vamos a utilizar más en Excel que en Word. Ya les muestro por qué. Bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Mucha información. Esto, o vamos bien con el ritmo. Vamos bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer un poco de edición en Excel. En Word. Yo enseño más Excel, pero bueno, Word es muy parecido. Bien. Word funciona como una hoja en blanco, lo que decíamos. Esto es, miren, yo le voy a sacar un poco de zoom, ahí se ve la hoja completa. Bien, es tal cual tener una hoja en blanco sobre la mesa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es escribir texto. Utilizando el teclado podemos escribir textos. Por ejemplo, lo que habíamos hecho. Título del informe. En el presente informe se exponen los principales indicadores de gestión. ¿Bien? Bueno, ahí yo ya acabo de escribir información. Entonces, esa escritura es con el teclado, igual que como se escribe en todas las aplicaciones, igual que se escribe en WhatsApp. ¿Bien? Ahí no vamos a tener complicación. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos borrar texto. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a borrar? Con la tecla retroceso. Es la que está a la par de, perdón, la que está arriba de Enter. Yo con la tecla, se largó la lluvia con todo. En la tecla retroceso voy a eliminar caracteres. ¿Bien? Bien. Otra forma de hacerlo es con la tecla suprimir. Por ejemplo, con borrar, borro los caracteres de la izquierda. Con suprimir, borro los caracteres de la derecha. Bien. Yo borré caracteres, pero me arrepiento y digo, uy, no tenía que borrar eso. Algo que van a utilizar mucho es el botoncito de deshacer. ¿Bien? Deshacer lo que hace es revertir las últimas ediciones. Por ejemplo, yo presiono deshacer y ahí me deshace lo que borré. ¿Bien? Voy presionando deshacer. Ahí se van deshaciendo los cambios que acabo de hacer. Bien, hasta ahí. Ahí ya deshice uno que no quería deshacer, puedo rehacer y ahí vuelvo a agregar. Bien, con estos botoncitos yo voy a revertir o voy a volver a hacer lo que deshice. Bien, esto se utiliza mucho. De nuevo, yo selecciono, otra forma de borrar, selecciono el texto y borro todo junto con la tecla borrar. Ahí está, ahí borré el renglón completo. Me arrepiento, voy a presionar deshacer y ahí está, vuelve a aparecer el texto. Bien. Entonces, con seleccionar pueden borrar partes del texto en vez de ir borrando letra por letra. ¿Bien? Esas son las dos formas de borrar. O borran letra por letra, si es una corrección simple. Por ejemplo, yo he puesto gestión así. O bueno, ahí no sé si notaron, lo puso solito al acento. Yo puse, lo voy a escribir mal, no se burlen. Voy a poner así, gestión, con J. ¿Bien? Me arrepiento. Bueno, con las teclas puedo desplazarme entre las celdas y borrar la letra que está mal. Y pongo gestión. ¿Bien? Otra forma de hacerlo, ahí puse deshacer, es con el mouse selecciono y me paro donde quiero corregir. ¿Bien? Aquí no sé si lo llegan a notar, pero el cursor está parpadeando en donde estoy para hacer edición. ¿Bien? Por ejemplo, aquí está parpadeando el cursor entre la letra C y la letra I. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy parado ahí y si escribo voy a agregar ahí la letra. ¿Bien? Bueno, voy a corregir aquí gestión. Bien. Algo muy bueno de Word y que en Excel lamentablemente no está tan copado es el corrector ortográfico. ¿Bien? Por ejemplo, aquí gestión me está marcando que hay un error, entonces lo subraya con color rojo. ¿Bien? Llama mucho la atención los errores. Si yo lo quiero corregir, Word me sugiere, yo ahí hice clic y me muestra. Gestión, me está dando la sugerencia. ¿Bien? Eso es muy bueno de Word, que en Excel no es tan completo la revisión de ortografía. Bien. Bueno, ya vimos cómo escribir.
normal, igual que en todos los programas, en todas las aplicaciones, y vimos cómo borrar, ya sea con los botones, letra por letra, o seleccionando con el mouse parte del texto. ¿Bien? Bien. Hay algo que se utiliza mucho, que es copiar y pegar. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase, pero está vinculado a esta parte de edición. Hasta aquí, ¿vamos bien? Vamos a ver ahora cómo darle formatos a los textos. Bien, ya saben, cualquier consulta me paro. Bueno, vamos a ver esta parte de formato básico que creo que es algo de lo más importante para hacer en Excel, perdón, en Word, que es darle un mejor estilo al texto. ¿Bien? Cuando nosotros escribimos, por defecto viene el estilo que es predeterminado, el estilo normal. Si ustedes lo ven, aparece acá estilo normal. Y ese estilo tiene el tipo de letra aptos y el tamaño 12. ¿Bien? Es el que viene por defecto. Si tienen una versión anterior de Word, probablemente tengan la letra Calibri, ¿bien? Y si tienen una versión anterior, les recomiendo que lo actualicen, pero puede ser que vean que dice Arial, ¿bien? Si dice Arial, tienen que actualizar la versión de Word. Bien, entonces, esto es el formato que se genera por defecto, ¿bien? Ahora, nosotros lo podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Bueno, podemos cambiar el tipo de letra. Si yo quiero cambiar el tipo de letra, por ejemplo, de este título, lo que voy a hacer es seleccionarlo con el mouse, como si lo fuera a borrar, y voy a seleccionar en esta sección un tipo de letra. Por ejemplo, voy a desplegar aquí con este botoncito, despliego las opciones, y acá vamos a ver que tenemos muchos tipos de letras, y cuando yo me paro arriba, vean que me está mostrando cómo se va a ver. ¿Bien? Ahí no se aplicó, solo estoy parado arriba. ¿Bien? Si yo selecciono otro, me muestra cómo se ve ese tipo de letra. ¿Bien? Tiene algunos muy bonitos. Esto depende siempre mucho de para qué lo van a hacer, de para qué están haciendo el archivo. ¿Bien? Si es una presentación de un informe, no pongan esta letra. ¿Bien? Si es algo para una portada del secundario, puede ser. ¿Bien? Estos tipos de letras siempre depende del contexto. Tienen muchos tipos de letras, ¿bien? No se compliquen demasiado con esto. Yo les recomiendo, si tienen que hacer algo medianamente formal, utilicen el que viene por defecto, Aptos o Calibri, ¿bien? Y si tienen que hacer algo específico, bueno, ahí sí busquen alguna opción un poquito más que les guste, pero intenten tener ya siempre su tipo de letras predefinidos. ¿Qué quiere decir? Que no es que en cada archivo van a tener que buscar qué tipo de letra van a usar. No, uno ya sabe que trabaja, por ejemplo, siempre con Century y con Aptos. ¿Bien? Entonces ya se maneja con esos tipos de letras. ¿Bien? Eh, Algo también interesante con esto de los tipos de letras es que hay familias. Por ejemplo, Aptos tiene una familia de letras. Tiene Aptos, Aptos Black, Aptos Display, Aptos Extra Bold, Aptos Slab Black. Bueno, todos esos tipos de letras son como del mismo estilo, pero con pequeñas variaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero elegir una letra para el título, lo más conveniente es utilizar una letra de este estilo, pero que sea con una letra más, con más cuerpo. Bien, por ejemplo, ahí puse el título con Aptos Slab Black. Bien, no utilicen estilo así muy distinto porque queda feo. Si trabajan con Calibri, lo mismo, Calibri tiene su familia de letras, que son menos, creo que ya las pasé. Sí, ahí está. Calibri tiene dos. Bueno, familia menos numerosa. Tiene Calibri y Calibri Light. Son los dos tipos de letras. ¿Bien? Y Arial sí, también tiene varias letras Arial. Bueno, lo que yo les recomiendo es la familia Aptos. Está bastante buena. Bien. Entonces, la primera opción que tenemos para configurar es tipo de letra, tipo de fuente. Y la segunda opción es el tamaño de la letra. ¿Bien? Por defecto viene 12. Tengo varias opciones para cambiar el tamaño. Puedo desplegar esta lista y seleccionar, por ejemplo, 22. Ahí está, vemos que es una letra más grande. Puedo seleccionar el texto y utilizar estas flechitas. Esta va aumentando el tamaño y la otra va disminuyendo el tamaño. Bien. O puedo escribir, por ejemplo, si acá por ejemplo, 36 es muy chico, 42 muy grande, bueno, entonces puedo escribir
42. ¿Bien? Lo escriben y presionan Enter. Y ahí entra ese tamaño de letra. ¿Bien? Si yo escribo 42, me acuerdo en la primaria, le preguntaba a un profesor por qué no se editaba y era que me faltaba presionar Enter. Ahí está, 42 y Enter. ¿Bien? El Enter ahí confirma. Bien. Perfecto. Bueno, quedó muy grande el tipo de letra, yo lo voy a disminuir un poco. Ahí está, 28. ¿Bien? Entonces, las dos principales configuraciones que se utilizan mucho para los títulos, subtítulos, es el tipo de letra y el tamaño de letra. ¿Bien? Bien. Segunda configuración muy utilizada. Estos botoncitos de aquí se llaman negrita, cursiva y subrayado. ¿Bien? Estos botones se utilizan, lo pueden utilizar para resaltar el título. Por ejemplo, a ver, voy a deshacer. Yo podría, por ejemplo, dejar el título así como venía por defecto y poner negritas. Y ahí ya queda un tipo de letra distinto. ¿Bien? Pero negrita está pensado más para resaltar palabras dentro del texto. Entonces, para el título voy a poner la letra que estaba en el tamaño, ¿cuánto era? 26. En el tamaño 26. Y lo que voy a hacer es, en el cuerpo, en el texto, ¿bien? Aquí voy a utilizar negritas para resaltar palabras. Por ejemplo, si yo en este texto digo, no, la palabra clave es indicadores, quiero que se entienda que este informe es de indicadores. Bueno, voy a hacer doble clic, pueden hacer doble clic y se selecciona toda la palabra, o lo pueden seleccionar así. Uy, ahí, ¿bien? Son las dos formas para seleccionar palabras. Y sobre esa palabra voy a seleccionar negritas. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo? Puso esas letras con un trazo de línea un poco más grueso. ¿Bien? Entonces, ahí se resalta esa palabra. Otra forma de resaltar es, en lugar de con negritas, con cursivas. ¿Bien? Ahí lo que hace es como inclinar un poquito la letra. Son medianamente sutiles. ¿Bien? Y la otra opción es el subrayado. ¿Bien? Subrayado ya no se utiliza mucho, se suele utilizar más negrito, cursiva. Eh, Cursiva se suele utilizar más, por ejemplo, bueno, cada uno le va dando como su significado a cuándo usar negrita y cuándo usar cursiva. Yo, por ejemplo, cuando es una palabra clave, utilizo negritas. En cambio, por ejemplo, cuando estoy haciendo una referencia textual, por ejemplo, copio algo de un lugar y quiero que se entienda de que es una cita, lo pongo en cursivas. ¿Bien? Bien, entonces, lo que más se utiliza para resaltar es negritas. Ahí está, resalto indicadores. Bien, entonces, vamos viendo que podemos configurar. Tipo de letra, tamaño de letra, negrita, cursivo y subrayado. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a ver ahora que otra configuración muy utilizada para los formatos. Sí, Lucero. Profe, ¿Sí? ¿cómo, cómo se hace para escribir encima de los puntitos? Mira. Para escribir, a ver. Sí, o sea, yo tengo que completar acá una ficha en Word. ¿Y cómo Sí. hago para escribir encima de los puntitos? A ver, escribí una letra ahí. Bien, bueno, eso no está como puntos. Mirá, te comparto de nuevo la pantalla. Si vos tenés un formulario, por ejemplo, así, que te dice fecha, 2 puntos, y ponen de esta manera, eso no queda bien, ¿bien? Si lo necesitas imprimir al archivo, está bien, se puede utilizar de esa manera porque se imprime y se escribe por arriba. Pero esos son puntos, es como haber escrito en vez de una letra un punto, ¿bien? Así que si yo acá pongo, por ejemplo, la fecha de hoy, 16/03/2026, no me lo toma, ¿por qué? Porque estoy escribiendo, ¿se entiende? Bien. Sí. Lo que vamos a hacer en ese caso es, si vos querés completarlo, que esto quede sobre unos puntitos, lo que se hace es poner el subrayado, pero vamos a desplegar este botoncito para ver más tipo de subrayado y vamos a elegir uno que tenga puntos. ¿Bien? Ahí yo ya estoy seleccionando con puntos. ¿Bien? Ahora,
Si vos decís, no, quiero que no se notan los puntitos, por ejemplo, bueno, en ese caso, lo que se suele hacer es, si en el formulario viene así, con los puntos escritos, se lo borra los puntos y se pone directamente la fecha. Ya se entiende de que se completó el dato. ¿Bien? O lo dejas con estos puntos de subrayado. ¿Bien? Son las dos formas en las que se suele utilizar. Porque no hay forma de escribirlo por encima de esos puntos. ¿Bien? Bien, gracias. De nada. Hay una forma, pero es un poco más compleja, ¿bien? Que es con esto, con el borde inferior. Pero ahí el borde inferior se pone sobre todo... A ver. No. El borde inferior, esa es otra opción que se nota un poquito más. En lugar de subrayado, hay una opción aquí en borde inferior, más, te lo muestro, no lo vamos a ver durante la clase, pero si te sirve, puedes seguir viendo en detalle las opciones que tenés. Aquí, en este botoncito, desplegás el listado de bordes y vas a seleccionar bordes y sombreados. Esto lo vamos a ver más en Excel, que se utiliza más. Y ahí puedes seleccionar puntos y solamente en el borde inferior. Uy, no me permite. Aplicar a... No va a quedar bien tampoco aceptar. No, se aplica sobre toda la línea. No, las únicas opciones que te conviene es o poner un subrayado con puntos o borrar los puntos y poner directamente la fecha. Bien. Vamos a ver, ya vimos tipo de letra, vimos tamaño, vimos negrita cursiva, subrayado, vimos color de letra. No, miento, no vimos color de letra. Justo vamos a eso. Bien. Otra opción que se suele utilizar mucho es cambiar el color de la letra. Por ejemplo, yo podría configurar para que todos los títulos del informe estén de una letra de color verde, supongamos que necesito. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar las letras y me voy a ir a este botoncito que es una letra A con un subrayado, ¿bien? Perdón, una letra A y abajo tiene un color, en este caso rojo. Y voy a desplegar este botoncito, ¿bien? El de la par, y ahí voy a tener todos los colores disponibles para seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero que la letra esté de color verde, ahí selecciono un color verde y ya cambió. ¿Bien? De la misma manera, por ejemplo, si a esta palabra que yo he resaltado la quiero poner de otro tono de verde, selecciono y selecciono un color de verde. ¿Bien? Se utiliza mucho esto de elegir un color de letra. Bien. Bien, si quieren elegir un color que no está aquí, pueden ir a más colores y aquí abre. Tiene una ventana que dice estándar y ahí tienen muchos otros colores. O personalizado. Por ejemplo, si trabajan con algo de diseño y necesitan utilizar un color muy específico, generalmente todos los colores tienen un código. Y ese código ustedes lo escriben aquí y ya le pone el color exacto que quieran. ¿Bien? Pero para la edición básica, con los colores de aquí, son suficientes. Bien, entonces ya vimos tipo de letra, tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, y el color de la letra, color de fuente. Bien, hay otras opciones, por ejemplo, para color de fondo, que les menciono solamente, no lo vamos a ver mucho, pero por ejemplo pueden resaltar. Esto es muy parecido a resaltar con un felpón. ¿Bien? Excel, hagan de cuenta que siempre hay que ir haciendo la misma lógica de papel y lápiz. Bien, yo puedo elegir un lápiz, una lapicera de color verde, puedo poner un felpón amarillo. Bien, bien. Con esta opción pueden ir resaltando, igual que con los felpones sería. Bien. Eh, bien. Y hay otra opción que es seleccionar el texto y pueden poner un color de relleno, que es distinto, que es este botoncito que aparece como un baldecito de pintura. Yo ahí puedo seleccionar un color de fondo, que sería verde, por ejemplo. Bien. Ahí sobre todo el renglón se pone ese color que yo elijo. Bien, esa es otra forma de resaltar títulos, por ejemplo. Pero no se suele utilizar mucho. ¿Bien? Yo les voy mencionando lo que se puede hacer y qué es lo que más se utiliza y qué es lo que no. Esta opción la vamos a utilizar mucho más cuando veamos Excel. Bien, yo lo voy a dejar sin color. Bien.
Bueno, en la próxima clase vamos a ver las opciones para configurar la alineación, sangría, vamos a ver esta opción de copiar y pegar, y vamos a ver un par de funciones como por ejemplo reemplazar textos, y creo que también vamos a ver un poco de cómo configurar el tamaño de la hoja. ¿Bien? Bueno, ¿qué les pareció lo que vimos hoy? ¿Les sirvió? ¿Fue mucho? ¿Hay que practicar? Hay que practicar seguro, eso sí. Sí, es cuestión de práctica. Bien. ¿Suelen utilizar Word para sus trabajos o lo evitan a utilizar? Yo sí, para algunas cosas lo utilizo. Bien, 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 bien. ¿Y qué herramientas utilizas? ¿Utilizas lo que vimos hoy? Sí, lo único que sé. Bueno, lo importante es entender bien estos conceptos porque, por ejemplo, en Excel vamos a ver los mismos botones. En PowerPoint vamos a tener los mismos botones. Solo que, por ejemplo, en PowerPoint sí es más importante el tipo de letra. No sé si ustedes vieron la presentación, yo la estoy haciendo en PowerPoint y la sección de inicio, y les comparto pantalla, la sección de inicio de PowerPoint, aquí, si yo me paro, por ejemplo, sobre un texto, vamos a ver que tengo las mismas opciones. Tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color, ¿bien? Vamos a aprender en la próxima clase estas opciones de alineación, así que cuando veamos PowerPoint ya no necesitamos ver todo esto, ya vamos a ver cosas específicas de PowerPoint, ¿bien? Pero esto es lo base, porque se lo utilizan muchos otros programas. Es más, todas estas opciones son las mismas que están en Outlook. No sé si recuerdan en la clase anterior, cuando vimos Outlook. A ver, ahí se está abriendo. Eh, uy, ¿qué toqué? Ah, se está sincronizando. Bien. Cuando yo escribo un nuevo correo en Outlook, vean que yo voy a escribir. Está re lento Outlook. A ver, pensando. Ahí está. Bien, en Outlook, cuando quiero escribir un mail, vemos que me aparecen las mismas opciones. Letra, tamaño. Aquí en vez de la N aparece la B porque es black, negrita, cursiva, subrayado, color de resaltado y color de letra. Bien, esas opciones son las mismas que vimos recién y en la próxima clase vemos estas opciones de alineación. Bien, así que es importante manejar lo que vimos en esta clase porque es la base para el resto de los programas. Bien. Bueno, chicos, si tienen alguna consulta, yo me quedo 2 minutitos más y si no, nos vamos a ver el próximo miércoles para continuar con las herramientas de Word. ¿Bien? Bien, profe. Profe, ¿Sí? ¿cómo se puede abrir una cuenta de Outlook? Tenés que abrir una cuenta de Hotmail. ¿Bien? Con la cuenta de Hotmail vos vas a poder acceder a Outlook. También, ahora que lo pienso, las cuentas sí se puede crear una cuenta que diga @Outlook, ¿bien? Pero se suele utilizar más la cuenta que dice @Hotmail, por las dudas. Yo te recomiendo crear una cuenta de ese estilo, o si ya tenés una cuenta, entras en Outlook y pones iniciar sesión e iniciar sesión con esa cuenta. ¿Bien? ¿Tenés cuenta de Hotmail? Solo tengo de Gmail. Bien. ¿Tengo que descargarme Hotmail para tener una cuenta de Outlook? No hace falta descargarlo. Vos solamente entras en Google, buscas Hotmail, iniciar sesión, crear cuenta, y te va a llevar a Microsoft para que vos crees la cuenta de cero. Te va a pedir el nombre, que genera contraseña, asociarlo a un celular, igual que la de Google, pero va a terminar en Hotmail. Ah, ok. Y con eso ya puedes acceder a Outlook y mandar mails. Igual, en Outlook si hay una forma en la que puedes mandar mail desde Gmail, perdón, claro, desde una cuenta de Google, una cuenta de Gmail,
podés usarla en Outlook, ¿bien? Pero va a funcionar mejor con una cuenta de Hotmail. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces en la próxima clase vemos otras herramientas y vamos a intentar hacer ahí algún ejercicio para que practiquen lo que vamos viendo de Google, perdón, de Word. ¿Bien? Hasta la próxima clase, profe. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Nos vemos.